El día que necesité ayuda, mi propio hijo me dijo, «Ya no eres mi problema, papá». Y me echó a la calle como si fuera basura. Me tragué la humillación, el abandono y el desprecio. Me quedé callado. Pero ese silencio escondía una decisión que los pondría a todos en alerta. Porque lo que mi hijo no sabía es que yo no era simplemente un viejo débil mendigando caridad. Y cuando la verdad saliera a la luz, ya sería demasiado tarde para cualquier arrepentimiento. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 84 años y vivo solo en un pequeño pueblo del interior de México, de esos donde todos se conocen por el apellido y por la historia familiar. San Miguel de Allende, Guanajuato, para ser exacto. Un pueblo donde las casas coloniales guardan historias de siglos, donde el mercado de los martes funciona en la misma plaza desde antes de la independencia, donde Don Chuy el panadero conoce tu nombre y tu preferencia de pan dulce antes de que abras la boca. Durante décadas fui respetado como un hombre discreto, trabajador, de esos que nunca se quejan y siempre cumplen su palabra. Crié a mi hijo Miguel creyendo que los cuidados regresarían cuando la edad cobrara su factura. Creía que los valores que intenté enseñarle habían echado raíces profundas. ¿Cuánto me equivoqué? Mi esposa Guadalupe murió hace 7 años. Un cáncer de mama que se extendió demasiado rápido a pesar de todos los tratamientos en Guadalajara. Cuando se fue, se llevó consigo no solo 52 años de matrimonio, sino también a la última persona que me miraba con verdadero cariño. Quedamos solos, yo y la casa vacía, yo y los recuerdos que resonaban en las habitaciones silenciosas. Miguel vino al funeral, por supuesto. Llegó desde la Ciudad de México con su esposa Patricia. Se quedó 2 días ayudando con los papeles necesarios y regresó a su vida agitada en la capital. Después de eso, las visitas se volvieron cada vez más raras, las llamadas telefónicas cada vez más cortas, hasta que prácticamente desaparecieron. Pero el cuerpo empezó a fallar de verdad el invierno pasado. Las piernas ya no obedecían como antes, especialmente la izquierda, que parecía haber desarrollado voluntad propia de temblar y doblarse en los momentos más inoportunos. Las noches frías de Guanajuato, que antes enfrentaba sin problema, se volvieron demasiado largas para afrontarlas solo. Me despertaba a las 3 de la mañana con calambres terribles, y tardaba casi 1 hora en que pasaran. La artrosis en las rodillas y las caderas convertía cada movimiento en una negociación dolorosa. Bajar las escaleras para hacer café por la mañana se había vuelto una expedición peligrosa. Bañarme requería planificación y valor. Ponerme los calcetines parecía una tarea imposible algunos días. El doctor del pueblo, el doctor Morales, un hombre de 60 años que me conocía desde hacía décadas, fue directo en la última consulta. Se sentó en la vieja silla de su consultorio, se quitó los lentes y me miró a los ojos con esa franqueza brutal que solo los viejos amigos pueden permitirse. Me dijo que ya no debía vivir solo, que una caída podría ser fatal a mi edad, que necesitaba a alguien cerca al menos para las actividades básicas. Recomendó que hablara con mi hijo, que buscara ayuda familiar antes de considerar un asilo. Fue entonces cuando Roberto Mendoza se tragó su orgullo e hizo lo que nunca imaginó tener que hacer. Tomé el teléfono y llamé a Miguel para pedir ayuda. La conversación fue breve. Expliqué la situación, las dificultades, el consejo del doctor. Hubo un silencio del otro lado de la línea, luego la voz de Patricia en el fondo diciendo algo que no pude distinguir. Miguel regresó y dijo que tenía que pensarlo, que hablaría con su esposa, que me llamaría de vuelta. 2 días después, llamó diciendo que podía ir a la Ciudad de México, quedarme con ellos un tiempo mientras arreglábamos la situación. Hice una maleta pequeña con ropa para 1 semana, tal vez 2. Le pedí al vecino, don Pancho, que cuidara el jardín y recogiera el correo. Cerré la casa que Guadalupe y yo habíamos convertido en hogar por más de medio siglo y me fui. Tomé el autobús de primera clase en Guanajuato, 4 horas hasta la Ciudad de México, pensando que quizás finalmente mi hijo mostraría la compasión que siempre creí haber plantado en él. El departamento estaba en Polanco,
cerca del parque, una dirección impresionante de esas que cuestan una fortuna. Miguel trabajaba como director financiero de una empresa de tecnología. Ganaba bien, muy bien, por lo que podía percibir. El departamento era moderno, minimalista, todo decorado en tonos blancos y grises, con muebles de diseño que parecían más obras de arte que objetos de uso. Todo impecablemente limpio, todo en su lugar, todo gritando, no toques nada. Patricia me recibió con una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos. Me mostró el cuarto de visitas, pequeño pero cómodo, y dijo que la cena sería a las 8. Los primeros días intenté hacerme útil. Me ofrecía ayudar en la cocina, hacer pequeñas tareas. Patricia rechazaba educadamente, diciendo que era un invitado, que debía descansar, pero veía en sus ojos, en la forma en que torcía los labios cuando pensaba que no miraba, que mi presencia era una molestia. Miguel llegaba tarde del trabajo, cenaba rápido, desaparecía en el estudio o en la cama. Las conversaciones eran mínimas, funcionales, vacías de cualquier calor real. Una semana pasó, luego 2. Yo hacía preguntas sobre los planes, sobre cuándo podríamos discutir soluciones a largo plazo. Miguel siempre evadía, decía que estaba muy ocupado, que hablaríamos el fin de semana. Pero el fin de semana llegaba y él encontraba compromisos, salidas, excusas. Empecé a percibir las miradas intercambiadas entre él y Patricia, las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a la habitación. La tensión en el departamento crecía como una nube de tormenta, pesada y amenazante. Fue un jueves por la tarde, casi un mes después de mi llegada, que todo se derrumbó. Estaba en la sala leyendo el periódico cuando Miguel llegó del trabajo más temprano que de costumbre. Patricia también estaba en casa, lo cual era raro. Intercambiaron una mirada, de esas de quienes ya han discutido algo 1000 veces, y finalmente llegaron a una decisión. Mi hijo se sentó en el sillón frente a mí. Patricia se quedó de pie junto a él, los brazos cruzados como una guardia. Miguel respiró profundo y luego comenzó. Dijo que la situación no estaba funcionando, que el departamento era demasiado pequeño para 3 personas, que ellos tenían su propia vida, sus propias responsabilidades, que yo debía entender que él no podía simplemente dejarlo todo para cuidarme. Su voz era firme, ensayada, como si estuviera dando una presentación de negocios. Patricia sentía junto a él, los labios apretados en una línea fina de aprobación. Intenté argumentar con calma. Dije que no esperaba que dejaran su vida, solo que me ayudaran a encontrar una solución, que tal vez podríamos contratar a alguien para que me ayudara en San Miguel, o buscar un buen asilo en la región, que no quería ser una carga, solo necesitaba apoyo para tomar esas decisiones, para manejar la burocracia mexicana que se vuelve laberíntica cuando tienes más de 80 años. Fue entonces cuando Patricia habló por primera vez desde que comenzó la conversación. Su voz tenía ese tono cortante de quien finalmente dice lo que siempre ha pensado. Roberto, seamos honestos, usted vivió su vida. Hizo sus elecciones. No puede esperar que ahora, cuando está viejo y enfermo, dejemos todo caer para resolver sus problemas. Nosotros tenemos nuestros propios proyectos, nuestro propio futuro que construir. Miré a mi hijo esperando que interviniera, que dijera algo, pero Miguel permaneció callado, los ojos apartados de los míos, estudiando algún punto en la pared. Entonces pregunté, mi voz aún calmada a pesar del nudo en el pecho, ¿y qué sugieren que haga? Hubo un silencio pesado. Patricia miró a Miguel como esperando que él tomara las riendas. Pero fue ella quien continuó, la voz ahora más fría, más definitiva. Existen instituciones que se ocupan de personas en su situación, lugares donde tendrá toda la asistencia necesaria. Nosotros podemos ayudar a buscar un lugar apropiado, obviamente. Pero no vamos a convertir nuestra casa y nuestra vida en un hospital. Instituciones. Lugares. Hablaba de mí como si fuera un objeto para depositar en un almacén conveniente. Miré nuevamente a Miguel, buscando en sus ojos algunos restos del niño que había criado,
del joven que solía abrazarme cuando regresaba de la escuela, del muchacho que había llorado en mis brazos cuando su primera novia terminó con él. Pero los ojos que me devolvían la mirada eran los de un extraño, fríos y distantes. «Miguel», dije, mi voz comenzando a temblar por primera vez, «soy tu padre». Apartó la mirada nuevamente, la mandíbula apretada. Pasó la mano por su cabello en un gesto de impaciencia que reconocía de su infancia. Ese movimiento que siempre hacía cuando estaba incómodo pero decidido a continuar con algo. «Sé quién eres», respondió, la voz baja pero firme. «Pero eso no cambia el hecho de que no tenemos las condiciones para cuidarte. No ahora. No así, no así. Como si hubiera otra forma. Un escenario donde estaría dispuesto a ayudar a su propio padre». Pero supe en ese momento, sentí con una claridad absoluta, que no había tal escenario, que mi hijo había tomado su decisión y nada de lo que yo dijera cambiaría eso. Ese día, sentado en su mesa de cocina la mañana siguiente a esa conversación brutal, escuché las palabras que nunca olvidaré. Miguel tomaba su café, vestido para el trabajo, revisando emails en su celular. Yo había pasado toda la noche despierto, pensando, preguntándome cómo había llegado a esto. Reuní mi coraje e intenté una vez más. Pregunté si al menos podíamos discutir alternativas, buscar soluciones juntos. Fue entonces cuando levantó la vista de su teléfono y dijo, con una frialdad que cortó más profundo que cualquier cuchillo, «Ya no eres mi problema, pa». La frase vino seca, sin enojo, sin emoción, solo un hecho siendo declarado, como quien dice que va a llover o que el metro está retrasado. Luego, la orden entregada con la misma indiferencia, debía hacer mi maleta y salir antes del final del día. Habían reservado una habitación en un hotel modesto cerca de la terminal de autobuses del norte. Para 3 noches, tiempo suficiente para que me organizara. Después de eso estaba librado a mí mismo. No había espacio para explicaciones ni para recuerdos del pasado. La casa donde nació, donde cambié sus pañales, donde pasé noches en blanco, cuando estaba enfermo, donde celebré cada cumpleaños, cada logro, ya no era relevante. Ese departamento carísimo en Polanco, comprado en parte con el dinero que yo le había prestado años atrás para el enganche, ya no tenía espacio para el viejo que lo había criado. Roberto Mendoza no discutió, no levanté la voz, solo escuché. Bajé la vista hacia la taza de café frío frente a mí y asentí. Me levanté lentamente, sentí cada uno de mis 84 años pesar sobre mis rodillas doloridas y fui al cuarto de visitas a hacer mi maleta. La humillación, el abandono y el desprecio pesaban más que la maleta en mis manos temblorosas. Cuando salí del departamento 2 horas después, Miguel ya se había ido al trabajo. Patricia me dio un sobre con la dirección del hotel y dinero para el taxi. Una sonrisa de alivio apenas disimulada en los labios. Quien hubiera visto desde afuera, habría pensado que ese viejo encorvado arrastrando una maleta gastada simplemente había aceptado el final. Pero lo que nadie notó fue el silencio. Pasé esas 3 noches en el Hotel del Norte, un lugar con paredes delgadas donde se escuchaba cada ruido de las habitaciones vecinas, con un olor persistente a humedad y productos de limpieza baratos. Acostado en esa cama dura, mirando el techo manchado, tomé una decisión. No sería una decisión impulsiva, no estaría movida por la ira o la venganza. Sería una decisión fría, calculada, justa. Una decisión que mi hijo y su esposa habían forzado sobre mí con su crueldad despreocupada. El 4.º día regresé a San Miguel de Allende. Tomé el autobús de regreso, vi el paisaje mexicano pasar por la ventana sin realmente verlo, la mente demasiado ocupada con planes y posibilidades. Don Pancho, mi vecino, se sorprendió de verme regresar tan pronto cargando la misma maleta con la que me había ido. Le agradecí por cuidar la casa. Dije que las cosas no habían funcionado en la Ciudad de México como esperaba, y entré a la casa vacía y silenciosa que ahora parecía más acogedora que nunca. De vuelta en el pequeño pueblo, Roberto mantuvo la rutina. Saludaba a los vecinos en la panadería por la mañana. Compraba mis conchas y mi periódico. Me sentaba en la misma banca de la plaza principal,
bajo el laurel centenario, observando la vida pasar. Tomaba un café en el Café Colonial a la misma hora, 3 de la tarde, un americano y un vaso de agua. Por fuera, calma absoluta. Los vecinos, acostumbrados a mi naturaleza reservada, no notaron nada diferente. Por dentro, sin embargo, una decisión estaba tomando forma. Lenta, firme e irreversible. Porque este hombre de 84 años, tratado como un peso desechable por su propio hijo, todavía guardaba algo que Miguel había olvidado completamente. Algo que cambiaría todo, algo que transformaría ese desprecio despreocupado en un arrepentimiento que lo perseguiría por el resto de su vida. Y cuando llegara el momento correcto, el desprecio de esa tarde exigiría un precio que nadie en la familia estaba preparado para pagar. Lo que mi hijo no sabía, lo que Patricia con sus aires de superioridad capitalina no podía ni imaginar, era quién era realmente Roberto Mendoza. No el viejo débil y dependiente que habían despachado como equipaje molesto, sino el hombre que había sido durante 50 años antes de retirarme y elegir una vida tranquila en Guanajuato. El hombre cuyo pasado permanecía cuidadosamente guardado, no por vergüenza, sino por una decisión deliberada de dejar esa vida atrás. Porque mientras mi hijo me veía como una carga financiera, no tenía ni idea de que estaba echando a un hombre que en el apogeo de su carrera manejaba el equivalente a 800 millones de pesos en activos inmobiliarios en todo México. Un hombre que no solo había sobrevivido, sino prosperado en el brutal mercado inmobiliario mexicano de las décadas del 70, 80 y 90. Un hombre que había construido, comprado, vendido y lucrado de una manera que Miguel, con su empleo corporativo cómodo, nunca comprendería. Pero eso era solo el comienzo de la historia. Una historia que estaba a punto de desarrollarse de una manera que haría que mi hijo lamentara haber dicho esas palabras frías. Esa mañana en la Ciudad de México. Si quieres saber cómo este padre volteó completamente la situación, deja tu like ahora y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque lo que viene a continuación te dejará con la boca abierta. Dime en los comentarios, ¿has vivido algo similar en la familia? ¿Crees que un hijo tiene la obligación de cuidar a sus padres ancianos? ¿De qué Ciudad de México nos estás viendo? Porque esta historia apenas comienza, y el golpe que Roberto Mendoza preparó va a demostrar que la dignidad y el respeto no son negociables, y que subestimar a un viejo puede ser el error más costoso que alguien cometa en la vida. Debo retroceder un poco para que comprendan completamente quién soy y por qué la actitud de Miguel no fue solo cruel, sino espectacularmente ignorante. Mi historia no comienza como un viejo solitario en un pueblo guanajuatense. Comienza en Guadalajara en 1958, cuando tenía apenas 20 años y el mundo se reconstruía después de décadas difíciles. Nací en una familia modesta. Mi padre era obrero en una fábrica textil. Mi madre cosía ropa en casa para complementar el ingreso familiar escaso. Crecí viendo a mis padres trabajar hasta el agotamiento solo para poner comida en la mesa, para pagar la renta del pequeño departamento donde vivíamos con mis 2 hermanos. Aprendí temprano que la vida no da nada gratis, que cada centavo debe ganarse con sudor e inteligencia. A los 16 años comencé a trabajar como asistente en un despacho de arquitectura. Hacía café, organizaba planos, transportaba documentos de un lado a otro, pero observaba todo. Cómo los arquitectos hablaban con los clientes, cómo presentaban los proyectos, cómo negociaban los precios. Observaba especialmente las conversaciones sobre terrenos, sobre valores, sobre el mercado inmobiliario que comenzaba a calentarse en el México de posguerra. Fue ahí donde tuve mi primera gran percepción. La propiedad era poder, la tierra era riqueza. Y en un país que se estaba modernizando, quien supiera identificar las oportunidades podría cambiar de vida completamente. Entonces comencé a estudiar. Pasé noches enteras en la biblioteca municipal leyendo sobre el mercado inmobiliario, sobre legislación, sobre desarrollo urbano. Mientras los muchachos de mi edad estaban en las cantinas tomando cerveza y coqueteando,
Yo estaba calculando valores de metros cuadrados y estudiando los planes maestros de las ciudades. A los 23 años, usando cada peso que había ahorrado en 5 años de trabajo, compré mi primera propiedad. No era nada glamoroso, un departamento pequeño y degradado en un barrio obrero de Guadalajara, en un edificio que siempre parecía estar a un paso del colapso. Pero había hecho mi investigación, sabía que esa zona sería revitalizada, que una nueva línea de camiones estaba planeada, que una escuela se construiría cerca. Compré por 85,000 pesos. Renové yo mismo los fines de semana. Vendí, 2 años después, una ganancia de 110,000 pesos, una fortuna para mí en ese entonces. Y así comenzó todo. Usé la ganancia para comprar 2 departamentos más. Renové, vendí, reinvertí. Compré un edificio pequeño completo, lo convertí en departamentos, los vendí por separado. Cada operación estaba meticulosamente planeada. No apostaba, no tomaba riesgos, calculaba, investigaba, esperaba el momento correcto. Mientras otros especuladores quebraban en mercados volátiles, yo crecía constantemente, año tras año. Fue durante una de esas negociaciones en 1262 que conocí a Guadalupe. Era la hija de un notario en Guadalajara. Trabajaba en la oficina de su padre registrando propiedades. Hermosa, inteligente, con esos ojos cafés que parecían ver a través de cualquier fachada. Nos enamoramos durante una transacción particularmente complicada que involucraba 3 propiedades y 4 partes diferentes. Ella admiraba mi determinación, mi ética de trabajo, mi visión. Yo admiraba su inteligencia, su elegancia natural, su capacidad para mantenerme con los pies en la tierra cuando la ambición amenazaba con llevarme demasiado lejos. Nos casamos en Guadalupe no solo me apoyó, se convirtió en mi socia de negocio. Entendía la parte legal mejor que nadie, conocía cada detalle de la burocracia mexicana, sabía exactamente cómo estructurar cada transacción para maximizar beneficios y minimizar riesgos. Juntos éramos imparables. Durante los años 60 y 70 expandimos más allá de Guadalajara. Compramos propiedades en Monterrey, en Cancún, cuando apenas comenzaba a desarrollarse como destino turístico. Invertimos en Puerto Vallarta cuando los precios aún eran razonables. Compramos edificios comerciales en la Ciudad de México cuando las empresas salían del centro hacia las colonias nuevas. Siempre adelante de las tendencias, siempre calculando 2, 3 pasos por delante. En 1968 nació Miguel. Nuestra alegría, nuestro orgullo. Recuerdo sostenerlo por primera vez en el hospital de Guadalajara, ese pequeño ser indefenso, y prometerme a mí mismo que tendría todo lo que yo nunca tuve, una educación de calidad, oportunidades, seguridad financiera, que nunca tendría que trabajar con las manos sangrando de frío como mi padre, que nunca vería a su madre coser hasta tarde en la noche bajo una luz tenue como la mía lo había hecho, y cumplí esa promesa. Miguel estudió en los mejores colegios privados de Guadalajara, tuvo clases de piano, de tenis, viajes de verano. Cuando quiso estudiar en la Ciudad de México en el prestigioso ITAM, pagué sin dudar los 180,000 pesos anuales de colegiatura, más el departamento, más el dinero para gastos. Cuando se graduó y quiso hacer una maestría en el TEC de Monterrey, financié los asientos. Cuando se casó con Patricia y necesitaba dinero para el enganche del departamento en Polanco, transferí 2 millones de pesos sin hacer preguntas. Pero mientras le daba todo materialmente, me di cuenta demasiado tarde que había fallado en transmitir los valores que realmente importaban. Miguel creció acostumbrado al confort, pero sin entender el sacrificio que había construido ese confort. Veía los resultados de mi trabajo, las propiedades, el dinero, pero nunca entendió realmente el trabajo en sí. Las noches sin dormir preocupándome por financiamientos, los riesgos calculados que podrían habernos arruinado si salían mal. Las décadas de disciplina férrea, cada peso contabilizado e invertido inteligentemente. Me retiré oficialmente no porque tuviera que hacerlo,
sino porque Guadalupe estaba enferma y quería pasar cada momento posible con ella. Vendí la mayoría de las propiedades comerciales, consolidé las inversiones, simplifiqué, guardé algunos inmuebles residenciales estratégicos que generaban un ingreso pasivo cómodo, transferí la gestión a empresas especializadas y me instalé con Guadalupe en San Miguel de Allende, un pueblo que siempre habíamos amado, donde podríamos vivir nuestros últimos años en paz. Lo que Miguel nunca supo, porque nunca se interesó en preguntar, era qué exactamente había hecho durante todos esos años. Para él, yo era solo papá, alguien que tenía suficiente dinero para pagar por su educación cara y su estilo de vida cómodo. Nunca hizo preguntas sobre mi trabajo, nunca mostró curiosidad sobre cómo esa riqueza había sido construida. Cuando intenté algunas veces compartir historias del pasado, escuchaba con cortesía distraída antes de cambiar el tema para hablar de sus propias ambiciones y logros. Y así, con los años, Miguel desarrolló una imagen completamente distorsionada de quién era yo. En su mente, yo era solo un viejo retirado viviendo de una pensión modesta en un pueblo del interior. Veía la casa simple en San Miguel, veía mi estilo de vida discreto, veía mi ropa sencilla y mis hábitos modestos, y asumía que yo era, financieramente hablando, insignificante. Un peso potencial cuando llegara la vejez. Lo que no sabía porque nunca preguntó y porque yo deliberadamente nunca dije, es que ese viejo retirado todavía poseía un portafolio inmobiliario valuado en aproximadamente propiedades cuidadosamente seleccionadas en Guadalajara, Monterrey, Cancún y la Ciudad de México, que generaban un ingreso pasivo de aproximadamente 620,000 pesos mensuales. Inversiones en fondos inmobiliarios y acciones de primera línea que valían cuentas en 3 bancos diferentes, con una liquidez total de 32 millones de pesos. Mi hijo pensaba que estaba echando a un viejo pobre y dependiente. En realidad, estaba expulsando a un hombre con un patrimonio neto superior, un hombre que podría comprar su precioso departamento en Polanco 3 veces y todavía le sobraría cambio. Pero había elegido vivir, simplemente, no por necesidad, sino por elección. Después de la muerte de Guadalupe, el dinero perdió mucho de su significado. Ella era mi socia, mi motivación para construir ese imperio. Sin ella, lo que importaba era vivir con dignidad y paz, no exhibir riqueza. Mantuve el estilo de vida modesto porque era auténtico, porque era lo que me hacía sentir conectado a mis raíces, a los recuerdos de mis padres trabajadores. Y también, debo admitirlo, porque quería ver quién era realmente mi hijo. Cuando Guadalupe estaba viva, siempre defendía a Miguel. Siempre decía que era un buen muchacho en el fondo, solo mimado e inmaduro. Pero después de que ella se fue, comencé a observar más atentamente las visitas raras y apresuradas, las llamadas telefónicas que siempre parecían tener una agenda oculta, el interés repentino cada vez que mencionaba algo relacionado con finanzas o herencia. Ahora, cuando caí enfermo y necesité ayuda, una parte de mí quería creer que Guadalupe tenía razón, que mi hijo me recibiría no por el dinero, sino por amor filial, que la bondad natural prevalecería sobre el materialismo que temía haber cultivado en él sin querer. Ese viaje a la Ciudad de México fue, retrospectivamente, una prueba. Una prueba que Miguel falló espectacularmente. Porque cuando dijo, ya no eres mi problema, apá, cuando me echó como basura molesta, no solo rompió mi corazón, siguió su propio destino financiero de una manera que aún no comprendía. Durante esas 3 noches en el Hotel del Norte cerca de la terminal de autobuses, casi no dormí, no por el colchón incómodo o los ruidos de la calle, sino porque mi mente trabajaba, planeaba, decidía. Años de experiencia en los negocios me habían enseñado que emoción y negocios no se mezclan, que las decisiones importantes deben tomarse con la cabeza fría y planificación meticulosa. Y eso fue exactamente lo que hice. La primera noche lamenté. Dejé que viniera el dolor, la tristeza de darme cuenta de que mi hijo, mi único hijo,
El niño que sostuve en mis brazos y prometí proteger, se había convertido en un hombre capaz de tal crueldad despreocupada. Lloré por primera vez desde el funeral de Guadalupe, lágrimas silenciosas de un viejo solo en una habitación de hotel. Miserable. La segunda noche analicé, repasé mentalmente cada interacción con Miguel en los últimos años, cada conversación, cada visita. Reconocí los patrones que había elegido ignorar, las preguntas sobre mi situación financiera, el interés repentino cada vez que mencionaba una propiedad o inversión, la forma en que Patricia entraba en las conversaciones cuando se mencionaba el dinero. No estaban preocupados por mí, estaban preocupados por la herencia. Y ahora, concluyendo que esa herencia sería insignificante, me habían desechado. La tercera noche planeé, y lo que planeé no fue venganza impulsiva o ira ciega, fue justicia. Una justicia fría, calculada y absolutamente legal. Una lección que mi hijo nunca olvidaría. A la mañana siguiente, antes de tomar el autobús de regreso a Guanajuato, hice 3 llamadas telefónicas. La primera fue al licenciado Ramírez, mi abogado en Guadalajara, un hombre de 68 años que manejaba mis asuntos legales desde hacía 30 años. Fijé una reunión para la semana siguiente. La segunda fue a mi contador, el licenciado Herrera, pidiéndole que preparara documentación completa de todo mi patrimonio. La tercera fue a mi gestor en Banamex, solicitando la actualización de todos los estados de cuenta e inversiones. Cuando regresé a San Miguel de Allende, no regresé como un viejo derrotado. Regresé como un hombre con un plan. Durante las semanas siguientes mantuve mi rutina absolutamente normal. Saludaba a los vecinos, compraba pan, tomaba café a la misma hora. Don Pancho comentó que me veía más calmado, más en paz que antes del viaje a la Ciudad de México. Sonreí y dije que a veces las cosas tienen que pasar para mostrarnos lo que realmente importa. Lo que no sabía es que todas las tardes, después del café, regresaba a casa y trabajaba. Revisaba documentos, hacía llamadas discretas, organizaba papeles, porque lo que estaba a punto de hacer exigía precisión absoluta. No podría haber errores, no podría haber fallas legales, no podría haber manera de que Miguel pudiera impugnar o revertir. Si te gusta esta historia de justicia, suscríbete al canal, para no perderte cómo continúa este padre preparando el golpe perfecto. Dale like si crees que Roberto está haciendo lo correcto. Y dime en los comentarios, ¿cuánto crees que vale realmente el patrimonio de Roberto? La respuesta te va a sorprender. La reunión con el licenciado Ramírez fue reveladora. Nos sentamos en su oficina con vista al centro histórico de Guadalajara, rodeados de estantes llenos de códigos legales mexicanos, y discutí mi situación. Me escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, su rostro experimentado sin revelar ningún juicio, solo atención profesional. Cuando terminé, se reclinó en su silla y permaneció en silencio por un largo momento. Luego habló, eligiendo las palabras cuidadosamente. Roberto, lo que describes corresponde perfectamente al concepto legal de ingratitud manifiesta en el derecho civil mexicano. Artículo 316 del Código Civil Federal. Un hijo que demuestra una ingratitud grave e injustificada puede legalmente ser desheredado, pero hizo una pausa. Debemos documentar todo meticulosamente, cada instancia de abandono, cada palabra cruel, cada negativa de asistencia. Los tribunales mexicanos toman esto muy en serio, pero también exigen pruebas sustanciales. Sonreí por primera vez en semanas. Pruebas, tenía pruebas. Le expliqué al licenciado Ramírez los mensajes de WhatsApp que Miguel me había enviado a lo largo de los años, las conversaciones por correo, donde rechazaba visitas o posponía compromisos. Incluso tenía, y esta fue una decisión de último minuto antes de salir de la Ciudad de México, una grabación secreta de esa conversación final en su departamento, usando mi viejo celular. En México, grabar conversaciones sin consentimiento es legalmente complejo. Pero cuando se trata de protección de derechos de adultos mayores, los tribunales tienden a ser más flexibles.
El licenciado Ramírez también sonrió, esa sonrisa fina de un abogado que ve un caso sólido formándose. Entonces vamos a construir un caso que ningún tribunal mexicano podrá ignorar. Y vamos a garantizar que tu patrimonio vaya donde tú realmente deseas, no a quien simplemente espera heredar por biología. Durante los meses siguientes trabajamos meticulosamente. Reunimos toda la documentación. Preparamos un nuevo testamento que excluía a Miguel completamente de la herencia, citando la ingratitud manifiesta con las pruebas anexadas. Designamos beneficiarios alternativos, instituciones de caridad, personas que habían demostrado cuidado genuino. Pero no quería simplemente desheredarlos silenciosamente. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Miguel viviría su vida sin siquiera saber lo que había perdido hasta mi muerte, potencialmente décadas en el futuro. No, yo quería que supiera, quería que viviera con el conocimiento de lo que su crueldad le había costado. Entonces planeé algo más elaborado. Comencé a plantar semillas en conversaciones casuales con conocidos mutuos. Mencionaba de pasada mi situación financiera difícil. Me quejaba sutilmente del costo de la vida, de cómo la pensión no era suficiente. Dejaba transparentar preocupaciones sobre el futuro. Estas conversaciones, lo sabía, eventualmente llegarían a oídos de Miguel, a través de la red de chismes que existe en toda comunidad mexicana. Simultáneamente, comencé a hacer pequeñas transacciones visibles que parecerían confirmar dificultades financieras. Cambié de banco a una cuenta básica sin comisiones en Banco Azteca. Comencé a hacer compras en tiendas de descuento en lugar de los mercados más caros. Cancelé mi suscripción al periódico y comencé a comprar periódicos usados. Pequeños gestos que para alguien observando pintarían el cuadro de un hombre con recursos en disminución. Todo esto mientras mis millones de pesos continuaban creciendo silenciosamente en cuentas e inversiones que Miguel no sabía que existían. También comencé a documentar cada no contacto, cada cumpleaños que pasaba sin una llamada, cada día festivo importante donde no recibía ni un mensaje. Cada vez que llamaba y la llamada iba directo al buzón de voz o era respondida con respuestas monosilábicas apresuradas. El licenciado Ramírez me instruyó a mantener un diario detallado, y lo hice religiosamente. 3 meses después de mi expulsión de la Ciudad de México, Miguel finalmente llamó. No para disculparse, no para verificar cómo estaba, sino porque, según él, estaba organizando papeles y necesitaba confirmar algunos detalles sobre propiedades que pensaba que yo tenía. Propiedades que, en su imaginación, serían suyas algún día. La conversación fue reveladora. Hizo preguntas específicamente sobre la casa en San Miguel, sobre su valor estimado, sobre si había alguna hipoteca. Preguntó sobre otros bienes raíces que podría tener. Su voz tenía ese tono casual y forzado de alguien que pesca información, intentando parecer desinteresado. Respondía las preguntas con medias verdades cuidadosamente construidas. Dije que la casa valía tal vez 3 millones de pesos, un valor sustancialmente por debajo de la valuación real de 7. Suspiré de manera convincente y comenté cómo la vida se estaba poniendo cara para un jubilado solo. Podía prácticamente escuchar el alivio en su voz, la confirmación de que el viejo padre no era un obstáculo financiero significativo, no tenía riqueza oculta, era justo exactamente lo que parecía, un jubilado ordinario luchando por sobrevivir. La llamada terminó rápidamente después de eso, Miguel alegando compromisos urgentes, y sonreí, porque cada palabra de esa conversación estaba grabada. Más pruebas para el expediente que crecía. Fue por esta época que comencé a frecuentar más regularmente el centro comunitario local para adultos mayores. No porque necesitara asistencia, sino porque quería observar, quería ver a otros viejos, cómo eran tratados por sus familias, cómo algunos eran visitados regularmente por hijos devotos, mientras otros languidecían en el olvido. Y también, admito, porque la soledad comenzaba a pesar. Fue ahí
donde conocí a la señora Elena Campos, una viuda de 76 años con ojos azules brillantes y un sentido del humor agudo que me hacía reír por primera vez en meses. Ella también había sido abandonada por la familia. Una hija que se había instalado en Estados Unidos y llamaba raramente. Encontramos consuelo el uno en el otro. No romance exactamente, pero compañía auténtica. Alguien con quien compartir un café y conversaciones. Alguien que entendía la soledad particular de ser olvidado por los propios hijos. Elena se convirtió en mi confidente. Le conté todo sobre Miguel, sobre mi pasado, sobre el plan. Ella escuchó sin juicio, solo asintió con comprensión y dijo algo que nunca olvidaré. Roberto, debes hacer lo que es correcto para ti. No hemos vivido tanto tiempo para desperdiciar nuestros últimos años preocupándonos por gente que no se preocupa por nosotros. Y si tu hijo necesita aprender una lección dura, mejor que la aprenda mientras todavía estás aquí para verlo. Tenía razón, y su amistad me dio la fuerza para continuar con el plan. 6 meses después de mi expulsión, llegó mi cumpleaños número 85, un hito importante. Me desperté ese día esperando a pesar de todo un contacto de Miguel. Tal vez un mensaje, tal vez incluso una llamada. ¿Sería demasiado pedir? Aparentemente sí. El día pasó. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna señal. Elena organizó una pequeña cena para mí con algunos amigos del centro comunitario. Fue adorable, cálido, auténtico, pero por la noche, solo en la casa, mirando el teléfono silencioso, sentí que la última pieza del plan se ponía en su lugar, porque en ese momento finalmente acepté una verdad que me había estado negando. Mi hijo no cambiaría, no había redención esperando, no había momento de claridad donde realizaría su error. Miguel era exactamente quien demostraba ser. Un hombre que valoraba el confort y la conveniencia por encima de la familia, que veía las relaciones a través de lentes transaccionales, que simplemente no poseía la capacidad de empatía o gratitud que había esperado cultivar en él. Y una vez que acepté eso, la culpa que aún sentía sobre desheredarlo se evaporó. No era venganza, era consecuencia. Era enseñar una lección que quizás, solo quizás, lo haría mejor persona en el futuro. A la mañana siguiente llamé al licenciado Ramírez y le dije que estaba listo para finalizarlo todo. Fijamos una reunión para la semana siguiente donde firmaría los documentos finales. El testamento era una obra de arte legal. Excluía a Miguel específicamente, citando el artículo 31-16 del Código Civil y documentando 16 instancias separadas de ingratitud manifiesta, cada una con pruebas anexadas. El patrimonio sería dividido de la siguiente manera: 40% para instituciones de caridad que apoyan a adultos mayores abandonados, 30% para Elena Campos, quien me había mostrado más compasión en 6 meses que mi hijo en años, 20% para crear un fondo educativo para niños de familias de bajos recursos en Guadalajara, honrando mis raíces, y 10% dividido entre empleados y conocidos que habían demostrado bondad auténtica a lo largo de los años. Y el documento incluía una cláusula especial, una carta sellada que sería entregada a Miguel al momento de la lectura del testamento, explicando exactamente por qué había sido excluido, detallando cada instancia de crueldad y revelando por primera vez la verdadera extensión del patrimonio que había perdido por tratar a su padre como basura. Firmé los documentos una tarde soleada de septiembre, el licenciado Ramírez y 2 notarios sirviendo como testigos. Cuando salí de la oficina, sentí un peso gigantesco siendo quitado de mis hombros. La justicia había sido hecha, legal e irrevocablemente, pero aún no había terminado, porque quería que Miguel supiera, pero no todavía. Quería esperar, observar, ver si tal vez milagrosamente cambiaría. Y también, lo admito, porque una parte sádica de mí quería que continuara creyendo la mentira,
continuara haciendo sus planes codiciosos basados en información falsa, solo para tener todo colapsando espectacularmente cuando la verdad finalmente emergiera. Los meses siguientes fueron tranquilos, viví mi vida simple en San Miguel, pasé tiempo con Elena, leí libros, caminé por el pueblo hasta donde mis piernas permitían. La salud se estabilizó. El doctor Morales dijo que podría tener fácilmente otros 10 años si continuaba cuidándome apropiadamente. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz auténtica. Miguel llamaba ocasionalmente, conversaciones cortas y superficiales, donde preguntaba de mi salud con un interés clínico en lugar de filial. Yo siempre decía que estaba bien, luchando pero sobreviviendo. Cada conversación reforzaba su creencia de que estaba tratando con un viejo ordinario sin recursos significativos. Fue durante una de esas llamadas telefónicas, casi un año después de mi expulsión, que Miguel dejó escapar algo revelador. Mencionó casualmente que estaba considerando expandir el departamento en Polanco, tal vez comprar el departamento vecino cuando estuviera disponible. Comentó que sería una buena consolidación de patrimonio para el futuro. El subtexto era obvio. Estaba planeando su futuro financiero basado en una herencia que ya no existía. Sonreí amargamente después de esa llamada. Pronto, muy pronto, toda esa presunción colapsaría. Lo que Miguel tampoco sabía es que había comenzado a tomar medidas adicionales para garantizar mi legado. Además del testamento, comencé a hacer donaciones en vida a las instituciones de caridad que planeaba beneficiar. No montos enormes que atrajeran atención, pero donaciones regulares y significativas. También establecí relaciones personales con estas organizaciones visitándolas, conociendo a la gente, viendo el trabajo que hacía. Una de estas organizaciones era Esperanza de Ancianos, una institución en Guadalajara que cuidaba de adultos mayores abandonados sin recursos. Visité las instalaciones durante un viaje a Guadalajara para reunirme con el licenciado Ramírez. Lo que vi me rompió el corazón y reforzó mi decisión. Docenas de viejos, algunos incluso mayores que yo, viviendo en habitaciones simples pero dignas, recibiendo cuidados de un equipo devoto pero sobrecargado. Tantos de ellos habían sido desechados por familias, tal como casi me había pasado a mí. Hablé con el director, el licenciado Sánchez, un hombre de 50 años con cabello gris prematuro y ojos cansados pero bondadosos. Le conté mi historia sin revelar los valores involucrados, solo la esencia. Asintió con una comprensión triste. Es más común de lo que la gente imagina, señor Mendoza. Vivimos en una época donde los viejos son vistos como cargas en lugar de tesoros de sabiduría y experiencia. Las familias se deshacen de los padres de la misma manera que se deshacen de muebles viejos. Fue entonces que tomé una decisión adicional. Cuando muriera, además de la donación sustancial del testamento, dejaría instrucciones para que parte del dinero se usara para construir una nueva ala en la institución. Un ala cómoda, digna, donde los adultos mayores abandonados pudieran vivir sus últimos años con respeto y cuidado. Y esa ala llevaría el nombre de Guadalupe Mendoza, honrando a la mujer que siempre valoró la familia y el cuidado por encima de todo. Cuando le conté esto a Elena esa semana, ella lloró. Lágrimas de tristeza por la crueldad del mundo, pero también de alegría porque algo bueno emergería de mi dolor. Tu hijo puede haber perdido un padre, Roberto, pero docenas de viejos ganarán dignidad gracias a ti. Ese es un legado que vale la pena. Tenía razón, y por primera vez desde la muerte de Guadalupe, sentí que mi vida todavía tenía un propósito. Todavía tenía significado más allá de la mera supervivencia. Dale like si crees que Roberto está construyendo el legado correcto. Y suscríbete porque en la siguiente parte, Miguel cometerá el error que acelerará todo dramáticamente. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque mientras yo construía este legado positivo, Miguel estaba a punto de cometer un error que aceleraría dramáticamente el calendario de revelación que había planeado. Fue en enero, casi 15 meses después de mi expulsión de la Ciudad de México, que recibí una carta certificada, no de mi hijo directamente,
sino de un despacho de abogados en la Ciudad de México. Mi corazón se aceleró al abrirla. Adentro encontré documentos legales solicitando que firmara un poder notarial dándole a Miguel control total sobre mis asuntos financieros y médicos. La carta anexada, firmada por un abogado que nunca había conocido, explicaba en lenguaje frío y profesional que dada su edad avanzada y sus condiciones de salud, sería prudente y responsable transferir el control legal a un miembro de la familia más joven que pueda garantizar sus mejores intereses. También había mención de facilitar eventuales decisiones médicas difíciles y consolidar cuestiones patrimoniales para eficiencia futura. Leí los documentos 3 veces, la ira creciendo con cada lectura. Esto no era preocupación filial, esto era un intento de tomar control legal de los activos que Miguel creía que yo tenía, por modestos que fueran. Era también potencialmente el primer paso hacia una eventual declaración de interdicción, declarándome incapaz de manejar mis propios asuntos. Respiré profundo, forcé que la ira se disipara, reemplazada por algo más frío y más útil, una determinación calculada. Porque Miguel acababa de darme el pretexto perfecto para la revelación final. Inmediatamente llamé al licenciado Ramírez. Expliqué la situación. Hubo un silencio del otro lado de la línea, luego un suspiro pesado. Roberto, esto es grave. Esto demuestra no solo desinterés o negligencia, sino acción predatoria activa. Esto refuerza inmensamente el caso de ingratitud manifiesta. Y también hizo una pausa. Significa que tal vez ya no deberíamos esperar más para actuar. Estuve de acuerdo. Discutimos las opciones. Decidimos un plan que sería simultáneamente devastador para Miguel y absolutamente legal e irrefutable. La estrategia sería la siguiente. Respondería a la carta del abogado de Miguel con un rechazo educado, pero dejaría claro que estaba considerando seriamente el asunto y que necesitaba más tiempo para pensar y consultar con mis propios asesores legales. Esto le daría a Miguel una falsa esperanza, haciéndole creer que estaba progresando en su intento de control. Mientras tanto, el licenciado Ramírez iniciaría el proceso de declararme completamente competente mental y físicamente a través de evaluaciones médicas y psicológicas completas. Esto crearía documentación irrefutable de que yo estaba en pleno control de mis facultades, haciendo imposible cualquier intento futuro de interdicción. Simultáneamente, transferiríamos todos mis activos hacia una estructura legal más protegida, una sociedad civil con Elena y 3 fideicomisarios de confianza, garantizando que incluso si Miguel obtuviera de alguna manera un poder notarial, no habría nada que controlar en mi persona física, solo derechos en la sociedad que no podría tocar. Y finalmente prepararíamos una revelación espectacular, no esperar mi muerte para que Miguel descubriera, sino confrontarlo en vida, con testigos, con documentación, con la verdad completa, obligándolo a enfrentar exactamente lo que su codicia y su crueldad le había costado. Al licenciado Ramírez le encantó el plan. Es audaz, es dramático, pero es absolutamente legal y defendible. Tendrás tu justicia, Roberto, y tu hijo tendrá una lección que nunca olvidará. Durante las semanas siguientes ejecutamos cada paso meticulosamente. Pasé por evaluaciones médicas completas en el hospital regional, neurólogo, psiquiatra, médico general. Todos concluyeron lo mismo. Roberto Mendoza, a los 85 años, estaba en plena posesión de sus facultades mentales, orientado en tiempo y espacio, capaz de tomar decisiones racionales e independientes. Los reportes fueron anexados al expediente legal. Simultáneamente, reestructuramos todos los activos, las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias, todo fue transferido a la Sociedad Civil Guadalupe, nombrada en homenaje a mi difunta esposa. Los fideicomisarios eran Elena, el licenciado Ramírez, el licenciado Sánchez de Esperanza de Ancianos, y mi vieja amiga y antigua asociada de negocios, la señora Teresa Guzmán.
una mujer de 81 años que había trabajado conmigo durante décadas y había permanecido leal a través de los años. Cada transferencia fue documentada, registrada, notariada. Nada que Miguel pudiera impugnar como hecho bajo coerción o capacidad mental disminuida. Mientras tanto, respondí a la carta de su abogado exactamente como planeado. Dije que estaba considerando seriamente la propuesta y que necesitaba consultar con mis médicos y asesores antes de tomar una decisión tan importante. Sugerí que tal vez podríamos discutir en persona en algunas semanas. La respuesta vino rápidamente. Miguel llamó personalmente por primera vez en meses, la voz inyectada con una falsa preocupación paternal, que habría sido cómica si no fuera tan repugnante. Dijo que estaba aliviado de que yo fuera sensato sobre la situación, que solo quería garantizar que estuviera protegido y que todo se manejara correctamente. Jugué el papel perfectamente, voz temblorosa de viejo confundido. Agradecí la preocupación. Dije que realmente necesitaba ayuda para entender todo esto. Fijé una reunión para dentro de 3 semanas en una notaría en Querétaro, a medio camino entre San Miguel y la Ciudad de México. Podía escuchar la satisfacción en su voz. Creía que estaba ganando. Creía que finalmente obtendría control sobre los pocos activos que imaginaba que yo tenía. Pobre de él. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Las 3 semanas pasaron en preparación meticulosa. El licenciado Ramírez preparó una presentación completa, documentando cada pieza de evidencia de ingratitud manifiesta. Teníamos grabaciones, emails, mensajes de WhatsApp, testimonios de vecinos sobre el abandono, reportes médicos mostrando que había tenido que cuidarme solo a pesar de las dificultades físicas. Teníamos la cronología completa desde mi expulsión de la Ciudad de México hasta el reciente intento de tomar control legal. También preparamos una segunda presentación, esta detallando mi patrimonio completo, cada propiedad, cada inversión, cada cuenta, valor actualizado, documentación completa. La verdad impactante que Miguel estaba a punto de descubrir. Invitamos testigos para la reunión, no solo el notario, sino también un oficial del juzgado garantizando que todo fuera perfectamente oficial y registrado. El licenciado Ramírez estaría presente, por supuesto. Elena también, para soporte moral, y en un toque que particularmente aprecié, el licenciado Sánchez de Esperanza de Ancianos, para representar a los verdaderos beneficiarios de mi patrimonio. El día fijado, llegué a la notaría en Querétaro 1 hora antes de la hora prevista. La oficina estaba en un edificio colonial en el centro de la ciudad. Todo en cantera rosa con ese olor característico de documentos antiguos y cera de muebles que todas las notarías mexicanas parecen tener. El licenciado Ramírez ya estaba ahí, organizando documentos. Elena llegó poco después, sostuvo mi mano y susurró: «Valor, Roberto, la justicia será hecha hoy». A las 4 de la tarde exactamente Miguel llegó solo, lo cual fue interesante. Patricia no vino. Entró a la oficina con esa confianza arrogante de alguien que cree estar en control de la situación. Vestía un traje caro. Portaba un maletín de piel italiana, tenía ese aire de ejecutivo capitalino exitoso, haciendo un favor a un viejo confundido. Cuando me vio, forzó una sonrisa, se acercó, intentó abrazarme, retrocedí sutilmente, estreché su mano formalmente. Noté el destello de irritación en sus ojos antes de que recompusiera la máscara de preocupación filial. «Apá, gracias por aceptar esta reunión. Sé que estas cosas pueden ser confusas, pero estoy aquí para ayudar». Confusas, como si fuera senil, incapaz de comprender mis propios asuntos. Respiré profundo. Me forcé a mantener la calma. Todavía no era el momento. «Siéntate, Miguel. Hay algo que debemos discutir antes de firmar cualquier cosa». Se sentó, la confianza inquebrantable. El notario, el licenciado Moreno, un hombre severo de 60 años con lentes de armazón dorado, se sentó en la mesa principal. El licenciado Ramírez se sentó a mi lado,
Elena del otro, el oficial del juzgado al costado, silencioso pero presente. Miguel miró alrededor, finalmente registrando que había más personas de las esperadas. «Apá, ¿es esto realmente necesario? Pensé que sería solo una conversación simple entre nosotros». Fue el licenciado Ramírez quien respondió, la voz profesional y firme. «Señor Mendoza Miguel, su padre solicitó que esta reunión fuera oficial y completamente documentada. De ahí los presentes están aquí a su solicitud y con propósitos específicos que se volverán claros». Vi a Miguel tragar difícilmente, la primera fisura apareciendo en su fachada de confianza, pero se recompuso rápidamente, asintió como si no fuera gran cosa. «Por supuesto, si es lo que quieres». El licenciado Moreno abrió la sesión formalmente, declarando la fecha, la hora, los presentes, el propósito de la reunión. Luego hizo una señal de que comenzara. Miré a mi hijo, ese rostro que una vez había sido el de un niño inocente, ahora endurecido por la codicia y la indiferencia, y comencé a hablar. «Miguel, me llamaste aquí hoy, creyendo que firmaría documentos dándote control sobre mis asuntos. Enviaste cartas a través de abogados, usando lenguaje legal intimidante, todo basado en la suposición de que soy un viejo confundido que necesita ser manejado». Hice una pausa. «Pero antes de discutir eso, hay algo que necesitas saber. Cosas que deberías haber preguntado hace años, pero de las cuales nunca te preocupaste lo suficiente como para preguntar». Hice un gesto hacia el licenciado Ramírez, quien abrió el primer expediente. Retiró un conjunto de documentos y los extendió sobre la mesa. «Estas son evaluaciones médicas y psicológicas completadas las últimas 3 semanas. Neurólogo, psiquiatra, médico general, todos atestiguan que estoy en perfecta salud mental, plenamente capaz de tomar mis propias decisiones. Puedes leer cada reporte si quieres». Miguel tomó los documentos, los ojos escaneando rápidamente. Vi la confusión crecer en su rostro. «Apá, esto es genial, pero no entiendo por qué». «Entenderás. Licenciado Ramírez, por favor, presente el segundo conjunto». Más documentos sobre la mesa, esta vez un expediente grueso. Miguel lo miró sin comprender. Comencé, es un registro completo de nuestra relación. Los últimos 15 años, cada visita o su ausencia, cada llamada telefónica o su ausencia, cada cumpleaños, cada día festivo, cada momento en que necesité ayuda y no estabas ahí. Abrí el expediente. Retiré página por página. Aquí está la documentación de la vez que me expulsaste de tu departamento hace 15 meses, incluyendo, volteé una página, una grabación de la conversación donde dijiste, y cito, «Ya no eres mi problema, apá». Vi el color drenarse del rostro de Miguel. Abrió la boca pero nada salió. «Aquí está», continué implacablemente, «la documentación de los últimos 7 años. Desde la muerte de tu madre, me has visitado exactamente 4 veces, 4 veces, en 7 años. Has llamado 17 veces. La mayoría de las llamadas de menos de 5 minutos. En contraste, volteé hacia otra sección. Aquí está la documentación de todas las veces que llamaste preguntando sobre asuntos financieros, sobre propiedades, sobre herencia potencial. 23 llamadas sobre dinero, 17 sobre mi vida real. Proporción interesante, ¿no crees? Apá, yo estaba ocupado. Tú sabes, la Ciudad de México, el trabajo, ocupado. Por supuesto, demasiado ocupado para visitar a tu padre anciano y enfermo, pero no demasiado ocupado para intentar tomar control legal sobre sus asuntos cuando pensaste que podría haber algo que ganar. Me volteé hacia el licenciado Ramírez. «Por favor, presente el tercer conjunto». Estos documentos eran diferentes, más gruesos, más oficiales. Miguel los miró con alarma creciente. «Anuncié, es mi Nuevo Testamento, registrado,
notariado absolutamente legal e irrefutable. Bajo el artículo 30-106 del Código Civil Federal Mexicano, que permite el desheredamiento por ingratitud manifiesta, ha sido completamente retirado como beneficiario de cualquier parte de mi patrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. Si esta historia te tiene al borde del asiento, dale like y suscríbete porque en la siguiente parte viene la revelación más impactante. ¿Cuánto vale realmente el patrimonio que Miguel acaba de perder? Miguel se quedó blanco como el papel, los ojos fijos en los documentos como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. ¿Qué? ¿Cómo? No puedes, soy tu hijo. Eres mi hijo biológicamente, pero dejaste de ser mi hijo de cualquier manera significativa hace mucho tiempo. Y la ley mexicana reconoce esto. El licenciado Ramírez tomó el control, la voz legal e impasible. Señor Mendoza Miguel, su padre ha presentado evidencia sustancial de abandono paternal, negligencia y tentativa de explotación financiera. Todo esto califica como ingratitud manifiesta bajo la ley mexicana. El testamento ha sido revisado por 3 jueces independientes y considerado completamente válido. Vi a Miguel procesando esto. Vi cuando la realización comenzó a aparecer, pero todavía había más por venir, mucho más. Pero, continué, hay algo más que necesitas saber. Algo que hará esta decisión aún más impactante para ti. Hice un gesto y el licenciado Ramírez produjo el último conjunto de documentos. El grande, la revelación final. Verás, Miguel, tomaste tus decisiones basadas en suposiciones falsas sobre mi situación financiera. Me viste como un viejo jubilado pobre viviendo de una pensión modesta en un pueblo del interior. Alguien con tal vez una casa y algunos ahorros modestos. Alguien que no valía el esfuerzo de cuidar, pero tampoco tenía mucho que dejar en herencia. Abrí el documento principal. Lo volteé para que pudiera ver. Pero esa suposición fue completa, espectacularmente falsa. Y entonces presenté la verdad. Propiedad por propiedad, inversión por inversión, cuenta por cuenta. Este departamento en Guadalajara, Colonia Americana, 12 millones de pesos. Este edificio comercial en Monterrey, zona Valle B. Estas 3 propiedades en Cancún, zona hotelera, combinadas 43 millones de pesos. Este departamento en la Ciudad de México, en Condesa, a 5 cuadras del tuyo, por cierto. Leí sistemáticamente, observando los ojos de Miguel volverse cada vez más grandes, la comprensión y el horror creciendo. Inversiones en fondos inmobiliarios, 34 millones de pesos. Acciones de empresas mexicanas de primera línea diversificadas. Cuentas en Banamex, BBVA Bancomer y Scotiabank, combinadas 32 millones de pesos. Hice una pausa, dejé que la información se hundiera, luego di el golpe final. Valor patrimonial neto total, actualizado la semana pasada, de 50.800.000 pesos. El silencio fue ensordecedor. Miguel estaba congelado, la boca abierta, los ojos fijos en los números. Podía ver su mente trabajando frenéticamente, procesando, recalculando todo lo que pensaba que sabía. 250 millones, repetí. Construido a lo largo de 50 años de trabajo duro, inversiones inteligentes y sacrificio. Dinero que usé para darte la mejor educación, para financiar tu maestría, para ayudarte con tu departamento. Dinero que asumiste no existía, porque nunca te preocupaste por preguntar, porque nunca viste a tu padre como nada más que un viejo molesto. Vi lágrimas comenzar a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de realización de lo que había perdido. Y ahora, continué implacablemente, este dinero irá a lugares donde será verdaderamente valorado. 40% para instituciones de caridad que cuidan de adultos mayores abandonados. 30% para Elena Campos, quien me ha mostrado más bondad en un año que tú en una década. Señalé a cada persona en la sala. 20% para un fondo educativo para niños pobres en Guadalajara.
10% dividido entre otros que han demostrado cuidado auténtico. Estas personas, Miguel, extraños comparados a ti, recibirán lo que tú desechaste. Finalmente Miguel encontró palabras, aunque salieron estranguladas y desesperadas. Apá, por favor, cometí errores, lo sé, pero podemos arreglar esto. Podemos arreglar. Levanté mi voz por primera vez. Me expulsaste de tu casa como basura. Me dijiste que ya no era tu problema. Pasaste 7 años ignorándome después de la muerte de tu madre. Y luego, solo entonces, cuando pensaste poder sacar provecho, intentaste tomar control legal sobre mí mediante manipulación e intimidación. ¿Y quieres arreglar esto? Estaba confundido. Patricia dijo que, no te atrevas a culpar a tu esposa. Eres un hombre adulto. Hiciste tus elecciones y ahora vivirás con las consecuencias. El licenciado Ramírez se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza Miguel, debe entender que esta decisión es final y legalmente irrevocable. Cualquier intento de impugnación no solo fallará, sino que resultará en exposición pública de toda la evidencia de negligencia y tentativa de explotación, incluyendo, hizo una pausa significativamente, posibles cargos criminales por intento de fraude en relación con el poder notarial, que intentó obtener bajo falsos pretextos. Vi que eso rompió a Miguel. Se desplomó en la silla, el rostro entre las manos, sollozando, y sentí nada, ninguna satisfacción, ninguna tristeza, ninguna ira, solo un vacío frío donde el amor paternal debería estar. Lo dejé llorar por un momento, luego hablé una vez más, la voz calmada y final. Tendrás una última oportunidad, Miguel, no para recuperar la herencia. Eso está perdido y con justa razón. Pero para quizás, solo quizás, recuperar algunos restos de dignidad. Levantó su rostro, manchado de lágrimas. ¿Qué? Cualquier cosa, apá. En los años que me quedan, puedes intentar ser el hijo que deberías haber sido. No por el dinero, ese barco ya zarpó, sino por el simple acto de hacer lo correcto. Visitas regulares, no porque esperes algo, sino porque soy tu padre. Llamadas telefónicas auténticas preguntando cómo estoy, no sobre finanzas. Cuidado real si lo necesito. Hice una pausa. Dejé que se hundiera. Si haces eso genuinamente, sin expectativas, entonces tal vez, solo tal vez, en mis últimos momentos, te recordaré como algo más que la persona que me traicionó. Esa es la única herencia que aún puedo ofrecerte. La oportunidad de probar que hay bondad en ti, incluso si aparece demasiado tarde. Miguel asintió frenéticamente, las palabras saliendo en un torrente desesperado. Sí, sí, lo haré. Prometo, seré mejor, lo juro. El tiempo dirá. Hasta entonces, estos documentos están registrados. Este testamento está en vigor. Y esta reunión está terminada. El licenciado Moreno, quien había presenciado todo en silencio profesional, asintió. El acta será registrada en los archivos municipales. Todos los presentes firmarán como testigos. Señor Mendoza Miguel, tiene derecho a una copia de todos los documentos presentados hoy. Miguel solo asintió débilmente, aplastado por el peso de la revelación. Me levanté lentamente, mis viejos huesos protestando. Elena sostuvo mi brazo, me apoyó. Miré a mi hijo una última vez. Te amé, Miguel. Te di todo y lo desechaste por pura codicia e indiferencia. Que esta lección, por cara que sea, te haga un hombre mejor. Es lo último que puedo hacer por ti. Y entonces salí de esa notaría, Elena a mi lado, dejando a mi hijo sentado entre pilas de documentos que detallaban exactamente lo que su crueldad le había costado. ¿Te gustó esta historia de justicia? Deja tu like, comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje de que la dignidad no tiene precio, y suscríbete al canal, Los Consejos del Abuelo para más relatos emocionantes de superación y justicia. Dime aquí en los comentarios, ¿crees que Roberto hizo bien en desheredar a su hijo? ¿Qué harías tú en su situación? ¿De qué ciudad de México nos estás viendo? Y recuerda siempre,
El respeto no se negocia. La verdadera familia es la que te ama por lo que eres, no por lo que tienes. Y nunca subestimes a un viejo que construyó todo desde cero. Los meses siguientes a esa reunión en Querétaro fueron reveladores de muchas maneras. Miguel, para darle crédito, realmente intentó cumplir su promesa. Comenzó a llamar semanalmente, conversaciones que al principio eran incómodas y forzadas, pero gradualmente se volvieron un poco más naturales. Visitó San Miguel 3 veces en los primeros 2 meses, algo sin precedentes en los últimos 7 años. Pero podía ver en sus ojos, en la forma en que miraba la casa modesta, en cómo hacía preguntas sutiles sobre mi salud, que una parte de él todavía esperaba. Esperaba que tal vez, de alguna manera, yo cambiaría de opinión. Que el testamento no era realmente final, que había alguna manera de recuperar lo perdido. Y cada vez que veía esa esperanza en sus ojos, me reafirmaba en mi decisión, porque su cambio de comportamiento no venía de arrepentimiento genuino o amor filial redescubierto. Venía del miedo y el interés propio. Venía de la desesperación de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Elena, quien se había convertido en mi compañera constante, me ayudó a navegar esos meses difíciles. Ella entendía mi dolor de una manera que pocos podían. Ella también había sido abandonada por su hija. También había sentido esa traición particular de la sangre propia. Pasábamos nuestras tardes en el jardín de mi casa, tomando café, hablando de la vida, de los recuerdos, de los planes para el futuro. Un futuro que, irónicamente, se sentía más esperanzador ahora que había cortado el lazo tóxico con mi hijo, que cuando vivía en la ilusión de que teníamos una relación real. ¿Sabes?, me dijo Elena, una tarde mientras observábamos el atardecer sobre las colinas de Guanajuato. Tu historia necesita ser contada, no por venganza, sino como advertencia. Para padres que están criando hijos, para que no cometan los mismos errores. Y para hijos, para que vean las consecuencias de tomar a sus padres por sentado. Tenía razón, y esa conversación plantó una semilla que eventualmente me llevaría a compartir esta historia. Porque si mi experiencia puede salvar aunque sea una relación padre-hijo, si puede hacer que aunque sea un hijo ingrato reconsidere su comportamiento, entonces todo este dolor habrá tenido algún propósito más allá de mi propia justicia. El licenciado Sánchez de Esperanza de Ancianos vino a visitarme 3 meses después de la reunión en Querétaro. Trajo planos arquitectónicos para la nueva ala que construiríamos, el ala Guadalupe Mendoza. Sería un espacio hermoso, digno, con habitaciones amplias con luz natural, áreas comunes para socializar, jardines terapéuticos. Esto, me dijo, extendiendo los planos sobre la mesa de mi comedor, cambiará vidas, Robert. Docenas de ancianos, que de otra manera terminarían en situaciones deplorables, tendrán un lugar digno para vivir sus últimos años. Tu esposa estaría orgullosa. Lágrimas rodaron por mis mejillas al ver los planos. Guadalupe realmente estaría orgullosa. Ella siempre valoró ayudar a otros, siempre creyó en usar nuestra riqueza para hacer el bien. Y ahora, incluso después de su muerte, su nombre estaría asociado con algo hermoso y significativo. Si quieres saber cómo termina esta historia poderosa, no te pierdas la parte final. Dale like, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el desenlace que te dejará reflexionando sobre tus propias relaciones familiares. Ahora, casi 2 años después de aquella reunión devastadora en Querétaro, me siento en mi jardín en San Miguel de Allende, a mis 86 años, y reflexiono sobre cómo se desarrolló todo. Miguel todavía llama, todavía visita, pero la relación es diferente ahora. Ya no hay pretensiones, ya no hay falsas esperanzas. Ambos sabemos exactamente dónde estamos parados. La última vez que vino, hace 3 semanas, tuvimos una conversación que nunca pensé que tendríamos. Estábamos sentados en este mismo jardín, tomando café, cuando finalmente dijo las palabras que había estado esperando escuchar durante 2 años. Apá, necesito decirte algo, y no quiero que pienses que es porque espero cambiar tu decisión, porque ya entendí que eso no va a pasar, y está bien.
Llanta bien. Me lo merecía. Levantó la vista, los ojos finalmente mostrando algo que parecía arrepentimiento tuino. Fui un hijo terrible. No solo en estos últimos años, sino durante mucho tiempo. Me enfoqué tanto en mi vida, en mi carrera, en acumular cosas, que olvidé lo que realmente importaba. Olvidé que tuve un padre que sacrificó todo para darme oportunidades que él nunca tuvo. Hizo una pausa, las lágrimas corriendo libremente ahora. Cuando mamá murió, debí haber estado ahí para ti. No solo por 2 días en el funeral, sino durante todo el duelo. Debí haber reconocido que perdiste a tu compañera de toda la vida y que te quedaste solo. Pero solo pensé en volver a mi vida cómoda en la Ciudad de México. Y cuando necesitaste ayuda, cuando te estabas enfermando y pediste lo mínimo, ni siquiera un lugar permanente, solo ayuda para encontrar soluciones, te traté como un estorbo. Como algo que arruinaba mis planes, te eché a la calle. Su voz se quebró completamente. Dije que ya no eras mi problema, papá. ¿Cómo pude decir eso? ¿Cómo pude reducir a mi propio padre, el hombre que me dio todo, a un problema que necesitaba eliminarse? Me quedé en silencio, dejándolo continuar. Y lo peor es que ni siquiera fue por ti específicamente. Fue porque Patricia se quejaba de que el departamento estaba muy lleno, porque mis amigos empezaban a hacer comentarios sobre tener a mi padre viviendo con nosotros, porque me preocupaba más mi imagen y mi comodidad que tu bienestar. Fue egoísmo puro. Y luego, continuó, cuando pensé que podrías tener algo de dinero, mínimo que fuera, inmediatamente intenté tomar control. No para ayudarte, sino para asegurarme de que eventualmente llegaría a mí. Ni siquiera me importaba si estabas bien cuidado, solo quería asegurar la herencia. Se limpió las lágrimas. Cuando me mostraste esos documentos en Querétaro, cuando vi cuánto dinero realmente tenías, mi primera reacción no fue vergüenza por cómo te había tratado. Fue horror por lo mucho que había perdido. Y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quién era yo. Noté el tiempo verbal. Confirmó, porque estos 2 años me han cambiado, papá. No porque espere recuperar el dinero, ya entendí que eso no pasará, y sinceramente está bien. Me han cambiado porque finalmente entendí lo que perdí, que no tiene nada que ver con pesos y centavos. Perdí la oportunidad de realmente conocer a mi padre en sus últimos años. Perdí la sabiduría que podrías haber compartido sobre los negocios, sobre la vida, sobre cómo construiste ese imperio desde cero. Perdí la oportunidad de cuidarte como tú me cuidaste cuando era niño. Y perdí el respeto de un hombre que admiro más de lo que nunca me permití admitir. Miré a mi hijo, este hombre de 58 años llorando en mi jardín. Y por primera vez en años vi algo del niño que había criado. No la codicia, no el egoísmo, sino vulnerabilidad genuina y arrepentimiento real. ¿Patricia sabe que estás aquí?, pregunté. Asintió. Sí, ella también ha cambiado. O tal vez yo cambié, y eso cambió nuestra dinámica. Le conté todo, toda la historia desde tu perspectiva. Al principio se puso defensiva. Dijo que yo estaba siendo dramático. Pero le mostré las grabaciones, los documentos, la evidencia de cómo te tratamos. Se quedó en shock. Creo que ella, como yo, nunca realmente te vio como una persona completa, solo como una obligación molesta. Y cuando vio todo documentado, cómo te rechazamos sistemáticamente durante años, algo cambió en ella también. Nos separamos hace 6 meses, dijo en voz baja. No por esto específicamente, pero esto fue parte de un patrón más grande. Nos dimos cuenta de que habíamos construido una vida basada en apariencias y materialismo, sin valores reales. Y cuando esa fundación se tambalea, todo se cae. Me sorprendió, pero no lo mostré. ¿Cómo te sientes al respecto? Triste, pero también aliviado. Estamos siendo civilizados al respecto, dividiendo todo equitativamente. Y honestamente, me está ayudando a reevaluar qué es lo que realmente quiero de la vida. Hubo un largo silencio. El sol de la tarde pintaba el jardín en tonos dorados. Pájaros cantaban en el laurel. El mundo continuaba,
indiferente a nuestro drama familiar. No voy a cambiar el testamento, Miguel, dije finalmente. Lo sé, apá, y no debería. No me lo merezco. Pero, continué, aprecio que finalmente hayas encontrado algo de honestidad. Que finalmente puedas ver más allá de ti mismo. ¿Es demasiado tarde para tener algún tipo de relación real?, preguntó, la voz esperanzada pero resignada. No por herencia solo, como padre e hijo, aprovechando el tiempo que queda. Lo consideré por un largo momento. No lo sé, Miguel. El daño fue profundo, la confianza fue destruida. Pero tal vez, si continúas viniendo, si continúas siendo honesto, si dejas de ver cada visita como una oportunidad de recuperar algo y simplemente la ves como tiempo con tu padre, tal vez podamos construir algo. No lo que teníamos antes, eso está perdido para siempre, pero algo nuevo, algo basado en verdad en lugar de obligación o expectativa. Sus ojos se iluminaron. Me gustaría eso, apá. Me gustaría mucho. Entonces ven cuando puedas. Llama cuando quieras hablar. Pero no por mí, Miguel. Hazlo porque realmente quieres hacerlo. Porque si detecto aunque sea una pizca de falsedad, de agenda oculta, se acabó. Entendido, entendido, dijo con firmeza. Elena llegó a la casa poco después de que Miguel se fuera esa tarde. Se sentó conmigo en el jardín, tomó mi mano. ¿Cómo estuvo la visita?, preguntó. Diferente, admití. Por primera vez, sentí que estaba hablando con un ser humano real, no con un actor jugando un papel. ¿Crees que realmente ha cambiado? El tiempo dirá. Pero al menos ahora hay una posibilidad, por pequeña que sea. Elena sonrió. Tu Guadalupe estaría orgullosa de ti, ¿sabes? Por mantener tu dignidad, por exigir respeto, pero también por dejar la puerta abierta para la redención. Tenía razón. Guadalupe siempre creyó en segundas oportunidades, en el poder del perdón, pero también creía en la justicia y en que las acciones tienen consecuencias. El ala Guadalupe Mendoza fue inaugurada hace 3 meses. Fue una ceremonia hermosa con el gobernador de Jalisco presente, cobertura de medios locales, y más importante, con docenas de ancianos que serían los primeros residentes de ese espacio digno. Miguel asistió a la inauguración. Se quedó en la parte de atrás, no buscando atención, solo observando. Después de la ceremonia se me acercó. Esto es increíble, apá. Mamá estaría tan orgullosa. Lo sé, dije simplemente. ¿Puedo? Señaló hacia el edificio. ¿Puedo ver el interior? Asentí, y caminamos juntos por las instalaciones. Las habitaciones con luz natural, los jardines terapéuticos, las áreas comunes donde los residentes podían socializar. Todo diseñado con dignidad y respeto en mente. Esto es lo que el dinero debería ser, dijo Miguel en voz baja, mientras observábamos a los residentes instalándose. No comprar departamentos más grandes o autos más caros. Esto, cambiar vidas. Crear dignidad. No respondí, pero sentí algo ablandarse ligeramente en mi pecho. Ahora, sentado en mi jardín, escribiendo esta historia para compartir con el mundo, reflexiono sobre las lecciones aprendidas. Construí un imperio inmobiliario de 250 millones de pesos a lo largo de 50 años. Fue un logro del que estaba orgulloso, pero ese no es el legado del que quiero ser recordado. Quiero ser recordado por mantener mi dignidad cuando fui tratado como basura, por exigir respeto cuando me ofrecieron migajas, por usar mi riqueza para crear algo significativo en lugar de simplemente pasarla a alguien que no la valoraría. Y quiero que esta historia sirva como advertencia y como esperanza. Advertencia para los hijos que toman a sus padres por sentado, que ven a los ancianos como cargas en lugar de tesoros de sabiduría. Las consecuencias de ese desprecio pueden ser devastadoras de maneras que nunca imaginaron. Pero también esperanza. Esperanza de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para encontrar redención. Miguel perdió una fortuna, sí. Pero está ganando algo potencialmente más valioso. La oportunidad de convertirse en un mejor ser humano. ¿Algún día cambiaré el testamento? Honestamente,
No lo sé. Esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es si Miguel continúa su transformación, no porque espere una recompensa, sino porque finalmente entiende lo que realmente importa en la vida. Y en cuanto a mí, mis últimos años están siendo vividos exactamente como quiero, rodeado de personas que me valoran por quien soy, no por lo que tengo, con un legado que ayudará a cientos de ancianos en las décadas venideras, y con la satisfacción de saber que mantuve mis principios hasta el final. Si hubiera aceptado ser tratado como basura, si hubiera cedido a las demandas de Miguel, si hubiera dejado que la codicia y el egoísmo fueran recompensados, habría traicionado todo lo que Guadalupe y yo construimos. Habría traicionado a mis padres, trabajadores que me enseñaron el valor de la dignidad. Habría traicionado a mí mismo. En cambio, elegí justicia, elegí consecuencias, elegí dignidad, y esa elección, por dolorosa que haya sido, fue la correcta. A todos ustedes que han seguido esta historia hasta el final, les dejo con estas palabras. Nunca jamás permitan que nadie los trate como menos de lo que valen. No importa si es familia, amigos o extraños. Tu dignidad no es negociable. Y si eres un hijo o hija viendo esto, toma esta historia como una llamada de atención. Tus padres no estarán aquí para siempre. El tiempo que tienes con ellos es limitado y precioso. No lo desperdicies en egoísmo y codicia. Cuando se vayan, no podrás recuperar esos momentos perdidos. Y si los tratas mal, pueden tomar decisiones que cambiarán tu vida de maneras que nunca imaginaste. El respeto se gana. El amor se nutre. La familia se construye con acciones, no con biología. Y el dinero, por mucho que sea, nunca puede comprar de vuelta el tiempo perdido o el amor desperdiciado. Esta es mi historia. La historia de Roberto Mendoza, un hombre de 86 años que se negó a ser tratado como basura y que usó su fortuna para crear un legado de dignidad y esperanza. Y ahora, si me disculpan, Elena viene a tomar el café de la tarde y hay un atardecer hermoso esperando en las colinas de Guanajuato. La vida continúa y en mis últimos años, finalmente estoy viviendo en paz. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu like y compártela con tu familia. Suscríbete a los consejos del abuelo para más relatos que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y recuerda, la dignidad no tiene precio, el respeto no se mendiga, y nunca subestimes a un viejo que construyó todo desde cero. Un abrazo fuerte, y hasta la próxima historia que tocará tu corazón.